podemos ir ya a la próxima disertación que tenemos pautada para el día de hoy, a cargo del ingeniero agrimensor Gustavo Marcelo García, quien es el director general de la Dirección General de Catastro de la provincia de Córdoba. Veo que ya ha habilitado su micrófono, agrimensor. Aquí le voy a poner los atributos para que pueda habilitar y deshabilitar su audio como usted lo desea. Y si me permite, me gustaría presentarlo. Gustavo Marcelo García es argentino, ingeniero agrimensor, recibido en el año 1987 en la Universidad Nacional de Córdoba, República Argentina. Fue secretario del Colegio de Agrimensores de la provincia de Córdoba, ejerció la docencia universitaria en la Universidad Nacional de Córdoba y en la Universidad Iberoamericana de Santo Domingo, en República Dominicana, en el área de agrimensura legal, mensuras, levantamientos catastrales y catastro. Asimismo, participó como docente invitado en cursos de posgrado y maestrías en distintas universidades de Argentina y de República Dominicana. Ha publicado 20 trabajos relacionados con su especialidad, habiendo participado como disertante en diversos congresos, seminarios y talleres, tanto nacionales como internacionales. Es miembro titular de la Academia Nacional de Agrimensura. Es consultor internacional desde el año 2001 y como tal ha participado en consultorías como experto en sistemas catastrales en el programa de modernización de la jurisdicción de tierras de la República Dominicana. Fue director del proyecto de perfeccionamiento del catastro parcelario de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, en República Argentina, y se desempeñó entre 2009 y 2011 como gerente de gestión de sistemas del programa de consolidación de la jurisdicción inmobiliaria de la República Dominicana. Desde diciembre de 2011 se desempeña como director general de catastro de la provincia de Córdoba y como tal es miembro permanente del Consejo Federal del Catastro, del cual actualmente es su secretario. Agrimensor Gustavo García, muy buenas tardes, un placer saludarlo. Bueno, muchas gracias a todos. Un especial agradecimiento tanto al Colegio de Agrimensores de la provincia de Córdoba como a la Federación Argentina de Agrimensores por esta invitación. Espero satisfacer las expectativas que se tienen. Y aclarándole, igual que lo hizo Norberto recientemente, lo que voy a exponer ahora es mi opinión personal, es exclusivamente mío, y al ser director de catastro, al ser miembro del Consejo Federal, miembro de la Academia Nacional, lo que yo exponga no compromete para nada a ninguna de esas tres entidades que mencioné. Bueno, voy a ver de compartir pantalla. ¿Me confirmas si se está viendo? Se empezó a ver en este momento, agrimensor. La vemos perfectamente. Bien, el tema que me asignaron o que a abordar, registro público y catastral y publicidad inmobiliaria. Y para eso vamos a empezar primero a hablar de cómo vincula la seguridad jurídica con la publicidad inmobiliaria. Porque básicamente a lo que tendemos en toda la actividad catastral es a brindar seguridad jurídica en las transacciones inmobiliarias. Entendida la seguridad jurídica como la garantía de que nuestra persona, bienes y derechos no van a ser violentados, y si esto llega a suceder, les serán asegurados por la sociedad protección y reparación. Básicamente, seguridad jurídica es certeza. Certeza que tenemos de que nuestra situación jurídica no va a ser modificada más que por procedimientos regulares, legalmente establecidos, y es un principio del derecho universalmente reconocido. Es decir, la seguridad jurídica tiene que ver con la certeza, pero consecuencia de esa certeza vamos a poder planificar, y de ella va la mano de la previsibilidad, es decir, saber qué va a suceder cuando vamos a realizar un acto. Sabemos que tenemos que responder por nuestros actos, y eso es la previsibilidad que nos permite, de alguna manera, planificar lo que vamos a hacer, lo que queremos y que deseamos. Para que haya certeza y previsibilidad tenemos que tener conocimiento. Primero, un conocimiento general. Si yo voy a adquirir la propiedad, debo saber qué facultades me da ese derecho real de dominio. Si voy a adquirir un derecho de superficie, tengo que saber qué facultades me da ese derecho real de superficie. Es decir, un conocimiento general en lo que hace lo legal, del derecho que voy a adquirir. Pero en materia de negocios inmobiliarios,
aparte de ese conocimiento general sobre el tipo de derecho que voy a adquirir, necesito conocer en el caso particular determinados aspectos, determinadas situaciones que me permitan esa certeza. Y esa certeza es básica para mi seguridad jurídica. En el caso de los negocios inmobiliarios, la seguridad jurídica se apuntala a través del cabal conocimiento de todos los aspectos relativos al mismo. En ese orden de cosas, cuando se pretende adquirir un inmueble, entre otras cosas, necesitamos saber básicamente tres cosas. Que quien lo transfiere es quien está legitimado para hacerlo. El estado jurídico de ese inmueble, es decir, si tiene o no tiene cargas y gravámenes, qué es lo que voy a adquirir desde el punto de vista jurídico, si viene con alguna carga de la que me tendré que hacer cargo. Pero fundamentalmente, y en relación al objeto, primero y fundamental, si ese objeto existe. Me dirán, ¿cómo no va a existir? Está en el título. Puede haber títulos putativos y de hecho los hay. Pero, existiendo el inmueble, yo lo que necesito es saber cuáles son sus límites, dónde está, cuáles son sus dimensiones. Y esa posibilidad de conocer tanto el estado físico como jurídico de los inmuebles se materializa en los sistemas de publicidad inmobiliaria en los que el Estado, a través de registros, pone a disposición de los interesados la información pertinente para satisfacer esa necesidad de conocimiento que les dará, en definitiva, la seguridad jurídica que requieren al realizar una transacción inmobiliaria. Obviamente que con la sola lectura de la descripción literal del objeto del inmueble, que consta en la escritura pública traslativa del dominio o en el asiento registral, matrícula, y en esto hago un paréntesis, muchas veces nos limitamos a leer las matrículas, y las matrículas, lo dice la 17801, se hacen en base a breves notas. Es muy importante tener contacto con la escritura, que es el verdadero título cartular de ese derecho. En la escritura puede haber datos que no están en la matrícula ni en el asiento registral. De hecho, me he encontrado en muchos casos con que la descripción del inmueble dice tantos metros de este a oeste, por tantos metros de norte a sur, y así se hizo la matrícula. Pero en la escritura dice, incluye la mitad de la calle que lo rodea. Entonces, en las escrituras encontramos muchas veces algunos datos muy necesarios. Obviamente, cuando hacemos un estudio de título hacia atrás, es para tratar de formar ese objeto, cómo vino, si hubo alguna alteración, y si esa alteración estuvo de alguna manera justificada en alguna causa. Pero, recomendación, no nos quedemos exclusivamente con el asiento registral. Y decimos que esa descripción literal es insuficiente para brindar un acabado conocimiento del inmueble. Es necesaria una fuente de información más precisa, de donde surjan inequívocamente y con claridad los atributos o elementos esenciales que individualizan ese inmueble. Y esa fuente de información no es otra que el registro catastral. Y ya adentrándonos en el registro catastral, vamos a ver algunas características del registro catastral. En primer lugar, vamos a decir que es un registro público, y así lo establece el artículo 1 de la Ley Nacional de Catastro 26209. Los catastros de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son los organismos administradores de los datos correspondientes a objetos territoriales y registros públicos de los datos concernientes a objetos territoriales legales de derecho público y privado. Ser un registro público significa que se es una fuente oficial de información. Una segunda característica, decimos que los registros catastrales son acotados en extensión. A ver, registros, en el Estado existen varios registros. Existe el registro civil de las personas, existe el registro de la propiedad, existen registros de automotores, existen registros de caballos de raza, existen registros de naves, una serie de registros. Y todos comparten ciertas características, se parecen en algo, pero el catastro tiene una particularidad que no la tiene ningún otro registro. Es acotado en extensión, tiene un tope.
A ver, en el registro público, en el registro civil, hoy somos 40 millones de habitantes, quizás mañana seamos 80, no digo mañana, obviamente pasará el tiempo que deba pasar. Lo mismo sucede con el registro del automotor, podrá crecer. Ahora, ¿tiene un tope? ¿Habrá un límite? ¿Habrá una cota? No, no la hay, no sabemos cuántos autos, cuántas personas va a haber dentro de 10, 15 años. Y en materia catastral, como registro catastral, ¿sabremos cuántos inmuebles hay dentro de 10, 15, 20 años? No, no. Pero sí sabemos una cosa, que la suma de la sumatoria de las superficies de las parcelas no puede exceder la jurisdicción a la que pertenece. Si Córdoba tiene 165.000 kilómetros cuadrados de superficie, la suma de todas las parcelas y de todos los objetos legales de derecho público no podrá exceder esa superficie. Y si vamos con esa cota un poquito más abajo, vamos al municipio. El municipio, al fijar su radio, tiene una superficie. La suma de la superficie de todas las parcelas no podrá exceder la superficie del municipio. Y vamos un escalón más abajo, más administrativo. La cantidad de parcelas que hay en una manzana tendrá algún tope y seguramente en algún momento lo tendrá, pero eso dependerá de la normativa de uso del suelo que rija en ese municipio. Pero catastralmente la suma de las parcelas de una manzana no podrá exceder la superficie de la manzana. E incluso, aún más, podemos decir que a nivel parcela, si yo empiezo a dar derechos de superficie sobre esa parcela, no puedo dar varios sobre esa parcela, yo tengo una forma de controlar la cantidad de derechos de superficie y evitar la sobreventa, porque la suma de los derechos de superficie al mismo nivel, o sea, en la misma planta, no podrá exceder la superficie de la parcela. Si los doy en altura, también tengo manera de controlarlo. Seguramente la cantidad de la superficie, de la totalidad de los derechos de superficie, si están en distintos niveles en altura, será mayor de la superficie de parcela. Pero yo siempre tengo el control. ¿Qué nos da esta cotación? Esto cotado en extensión. Y que con una buena técnica yo puedo detectar superposición de títulos y títulos putativos. Y es en el registro catastral, en el único registro donde podemos afirmar a ciencia cierta si hay superposición de títulos o hay títulos putativos. No lo podemos hacer a eso en el registro de la propiedad. Solamente en el registro catastral podemos afirmar o podemos encontrar o detectar una superposición de títulos. También decimos que el registro catastral es dinámico. ¿Esto qué supone? Va variando en el tiempo, va variando, se construye, se demuele, se vuelve a construir, se agrega una pileta de natación, varias cosas que afectan el valor, uno de los elementos del estado parcelario, complementario, pero afecta el valor, es decir, es dinámico en el tiempo por el solo hecho, por la sola actuación del hombre, del propietario. Pero también el propietario puede modificar en el tiempo su parcela, puede unirla a la colindante o puede subdividirla. Es una característica del registro catastral, su dinamismo. A diferencia de lo que ocurre con el registro de la propiedad y la 17801, en el caso del registro catastral, el registro catastral es constitutivo de la parcela. El registro de la propiedad es declarativo por la 17801. Y es constitutivo y así lo establece el artículo 7 de la Ley Nacional de Catastro. El estado parcelario quedará constituido por la registración en el organismo de aplicación del plano de mensura y demás documentos correspondientes al acto de levantamiento parcelario ejecutado. La parcela nace, se modifica y se extingue en el catastro. Pero a la par de esto de ser constitutivo, el registro catastral es no convalidante. El artículo 7, el mismo artículo que establece que el estado parcelario queda constituido al registrarse en el catastro, en la parte final establece expresamente que la registración no subsana ni convalida los defectos de los documentos. Es decir, no es un registro convalidante como podría serlo podría darse en el sistema Torrens. Bien, ¿y cuál es el objeto del registro?
es una característica de todo registro, tener algún objeto de registro. Y el objeto de registro del catastro es el estado parcelario de los inmuebles, tal como se establece en el inciso A del artículo 1 de la Ley Nacional de Catastro 26.209. Registrar, dice el mencionado inciso, registrar la ubicación, límites, dimensiones, superficies y linderos de los inmuebles con referencia a los derechos de propiedad emergentes de los títulos invocados y de la posesión ejercida. Eso es lo que registra el catastro. El catastro no registra planos. El catastro inscribe documentos cartográficos para registrar estados parcelarios. Que el catastro tenga un archivo de plano y que a través de sus sistemas de publicidad dé a publicidad esos planos no significa que sea el objeto de registración el plano. Lo que registra el catastro es el estado parcelario. Las unidades básicas del catastro son básicamente la parcela, subparcela y objetos territoriales legales. Dentro del catastro existe lo que llamamos una coexistencia jerárquica. Pero aclaremos algo. En un mismo espacio y tiempo no pueden concurrir dos derechos reales sobre cosa propia de la misma naturaleza. Esto es consecuencia del carácter de exclusivo del dominio. Pero, si nos ponemos a ver, dentro del territorio hay varios niveles. Uno a nivel individual, que lo traducimos en el derecho real de dominio por poner uno. Y otro nivel colectivo, que se ejerce a nivel colectivo, que son las jurisdicciones municipales, provinciales y nacionales. En un mismo lugar va a darse esa coexistencia. Es decir, que yo voy a tener un derecho real de dominio, pero también va a aplicar la jurisdicción municipal y también va a aplicar la jurisdicción provincial y la nacional. Es decir, en distintos niveles va a haber coexistencia, pero estamos hablando de distintas jerarquías, o de distintos niveles. Y esto nos da lugar a que podamos hablar de conflictos o solapamientos de límites, porque cuando esos conflictos de límites se dan a un mismo nivel, si estamos hablando a un mismo nivel estadual, supongamos un conflicto de límites entre dos jurisdicciones municipales, estamos frente a un conflicto de competencia. Y si el conflicto de límites está dado a nivel individual entre dos dominios, estábamos hablando de una superposición de títulos, de una confusión de límites o eventualmente de un problema que hay que arreglar a través de la reivindicación o lo que corresponda legalmente. Bien, el registro catastral o el catastro en sí tiene algunas finalidades que están expresadas en la Ley Nacional de Catastro, algunas otras vienen dadas por las leyes provinciales de catastro, dar publicidad a los datos de los objetos territoriales legales, registrar el estado parcelario de los inmuebles y la documentación que lo origina, contribuir a la seguridad y transparencia de las transacciones inmobiliarias, esta quizás sea la más fuerte, la que mayor importancia le brindamos, dando publicidad al estado parcelario de los inmuebles, dando publicidad a las situaciones de hechos y limitaciones, detectando superposición de límites, que esto lo comentamos anteriormente, y procurando el saneamiento material de los títulos. Algo dijo Norberto en su charla anterior, cómo saneamos materialmente el título, y bueno, adecuándolo a la realidad, que a lo mejor el título en su descripción no estaba adecuado a esa realidad. El aspecto económico, dar a conocer la riqueza territorial en términos económicos y su distribución. Y también sirve, o tiene por finalidad el registro catastral, recabar, sistematizar y proveerles la información catastral necesaria para la gestión y ordenamiento territorial, la planificación de la obra pública, el desarrollo armónico de la actividad pública y privada y la adecuada implementación de políticas territoriales. Y finalmente, el registrar y dar publicidad a los límites territoriales. Bien, aquí vamos a hacer un paralelo con el registro de la propiedad, porque el registro catastral tiene principios aplicables. Principios que de alguna manera son normas que nos permiten interpretar la norma de fondo y aplicarla coherentemente. El primero de ellos, principio de instancia o regulación,
Es un presupuesto para la inscripción y registración. Incluso cuando se actúa de oficio, es el mismo organismo catastral el que insta a través de un expediente para dejar trazabilidad de los cambios. El catastro, en materia de modificaciones parcelarias, no actúa de oficio. No subdivide una parcela porque se le ocurre al director o a alguno de los agentes catastrales. Se hace a pedido de partes. En aspectos vinculados a la evaluación fiscal sí hay una actuación de oficio, pero en lo esencial, en lo que hace a la parcela, los elementos esenciales, solo se modifican a pedido de parte. La parcela se modifica siempre a pedido de parte. El principio de inscripción. Para la constitución del Estado parcelario es necesaria la inscripción de los documentos cartográficos que lo determinan. Si bien en la ley nacional habla de registración, debe interpretarse que no se registran los planos, se inscriben los planos para registrar el estado parcelario. El principio de especialidad, quizás es el más fuerte en materia catastral, que siempre está vinculado con el objeto. Para poder registrar una parcela, sus elementos esenciales y complementarios, de conformidad con el artículo 5 de la Ley Nacional de Catastro, deben estar determinados por un acto de levantamiento parcelario, el que una vez inscrito y registrado en el registro catastral deja constituido el estado parcelario y con ello determinado el inmueble. El principio de especialidad es el más fuerte que actúa en materia de catastro. El principio de legalidad tiene que ver con la función calificadora. La función calificadora que le compete al organismo catastral supone el control de formalidades extrínsecas de los documentos, la constatación de la intervención cuando sea necesario de otros organismos en materia de su competencia y correspondencia con los antecedentes catastrales y registrales. Solo son inscribibles los documentos válidos y que reúnen los requisitos establecidos por las normativas aplicables. El principio de legalidad, la función calificadora, ese poder de policía que ejerce el catastro sobre los trabajos de mensura, es un control siempre preventivo para evitar que ingresen al registro catastral documentos viciados o nulos o con datos inconsistentes. El principio de autenticidad. El principio de autenticidad se da también en el registro de la propiedad. ¿A qué se refiere el principio de autenticidad? Para poder ingresar al registro, los documentos tienen que ser autorizados por un profesional con incumbencia en la agrimensura, quienes asumirán la responsabilidad profesional por la documentación suscrita de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley. Así lo establece el artículo 6 de la Ley Nacional de Catastro 26.209. Y aquí deberíamos hacer una aclaración que perfectamente la hace Rodolfo Origlia en su libro, que el término autorizado que utiliza el artículo 6 de la ley 26.209 se refiere a autoría, no a la mera firma de la documentación. El principio de tracto. El principio de tracto tiene que ver con el encadenamiento lógico y situaciones registrables, y siempre está enfocada en el encadenamiento de las titularidades. En materia registral, se exige por el principio de tracto que quien transfiere debe estar inscrito o debe ser el titular registral. Se acepta el tracto abreviado, que ya lo vamos a ver en un ratito. En materia catastral, ¿existe el tracto? Y sí, existe el tracto, porque en todas las modificaciones parcelarias yo debo tener un correlato entre las resultantes y la origen. Si hago una subdivisión, tengo una parcela que voy a dar de baja porque la voy a subdividir en n nuevas parcelas que voy a dar de alta. Este es lo que me permite llevar la secuencia de la vida de la parcela. Cuando desaparece esa parcela, aparecen las nuevas basadas en la anterior. Existe el tracto abreviado. El tracto abreviado aparece en la materia registral como una economía procedimental. El caso paradigmático es cuando los herederos transfieren el inmueble a nombre del causante, que está como titular registral, sin que se inscriba previamente a nombre de ellos. Está también la consideración de que legalmente los herederos declarados como tales son continuadores de la personalidad jurídica del causante, por lo tanto es válido esto.
Hay otros casos en materia registral. Y nos preguntamos, ¿existe el tracto abreviado en materia catastral? Es decir, ¿hay alguna parcela que no inscribimos en esa secuencialidad de parcelas en las modificaciones parcelarias? Sí, sí la hay. Cuando yo hago una mensura, unión y subdivisión, parto de 2 parcelas para llegar a n resultantes, pero esas 2 originarias las uno y yo obtengo los resultantes. Ahora, esas parcelas originarias unidas no generan una nueva parcela, simplemente se la pasa de alto. Allí hay un tracto abreviado, es decir, no se da de alta la parcela, no tendría sentido dar de alta una parcela de unión, en este caso con una mensura, unión y subdivisión, para darle origen y matarla, por decir de alguna manera, casi de inmediato. No tiene sentido esto ni a nivel catastral ni a nivel tributario. Suele a nivel registral hacerse en algunos casos lo que le llaman la parcela puente, la matrícula puente, disculpe. El principio de publicidad es un principio aplicable a cualquier registro, para eso son los registros, para dar publicidad. Y se basa en que los asientos catastrales son públicos, permitiendo que los interesados tomen conocimiento de su contenido en 2 aspectos. La publicidad material o estática, que está referida a efectos sustantivos de la publicidad, es constitutiva de la parcela, posibilidad de conocer el estado parcelario y su consecuente aporte a la seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario, que se traduce en una presunción de exactitud e integridad del registro catastral. Y por el otro lado, o el otro aspecto de la publicidad, del principio de publicidad, está dado en la publicidad formal o dinámica, referida a la forma en que se da a conocer el contenido de los asientos catastrales. Y aquí tenemos la principal, la más importante, que surge de la Ley Nacional 26.209 y de la mayoría de las legislaciones catastrales provinciales, el certificado catastral. Pero también se da publicidad a través de informes, a través del reporte de base de datos, a través de las consultas. Y finalmente el principio de legitimación. La calificación registral y posterior registración provocan una presunción de que el estado parcelario existe tal como está registrado, y aunque por no ser convalidante, es una presunción iuris tanto, es decir, admite prueba en contrario. Bien, la publicidad inmobiliaria en nuestro sistema publicitario argentino está basado en 3 patas. Por un lado, el registro notarial, donde está el título donde consta la causa. Por el otro lado, el registro notarial es un registro de actos, donde están contenidos los títulos en el sentido formal, el título cartular, la escritura pública. Cuidado, también hay el registro, pueden originarse títulos en sede judicial y en sede administrativa, es decir, a la par del registro notarial estarán los registros de sentencias y los registros de actos administrativos que generan títulos. Por el otro lado, tenemos el registro de la propiedad, como la otra pata de la publicidad inmobiliaria en el sistema argentino, que es un registro de documentos que se inscriben, no se transcriben esos documentos, se inscriben en asientos registrales, en donde consta el estado jurídico del inmueble. No es un registro ni de derechos ni de títulos, es el registro de la propiedad, es mal llamado registro de la propiedad porque en realidad no registra derechos, sino documentos. Y finalmente el registro catastral, que es la tercer pata del sistema publicitario argentino, que es un registro de estados parcelarios de inmuebles, por lo que abarca los siguientes aspectos. El aspecto físico y geométrico, que se refiere a las dimensiones y ubicaciones georreferenciadas. El aspecto económico, que se refiere al valor, al cargar las mejoras y al hacer la evaluación parcelaria. Y el aspecto jurídico. Y aquí en el aspecto jurídico hago un desarrollo un poco más amplio. El único aspecto jurídico que registra el catastro son los límites. El catastro no es objeto del catastro los titulares. Los titulares los lleva el registro.
el único aspecto jurídico que lleva el catastro son los límites. El registro catastral debe llevar aquello que le es propio y puede mantener actualizado en el tiempo. Lo que se espera de un registro catastral confiable son muchos usos y no muchos datos. Con los datos necesarios, con los datos que puede mantener el mismo catastro. Si bien soy consciente que hay muchos catastros que llevan el titular, lo que debemos avanzar es en vincular a quien le corresponde llevar las titularidades de los derechos, que es el registro de la propiedad, avanzar en interconectar bases de datos. Para eso están las tecnologías de la información y la comunicación. Relacionarlas o integrarlas según el modelo que cada jurisdicción adopte, pero no cargar en el catastro datos que el catastro no puede llevar actualizados y que no son propios del mismo. El aspecto jurídico que lleva el catastro sí son los límites de los inmuebles. Y cuando hablamos de los límites, y acá trayendo un poco lo que decía Norberto hace un rato, son convencionales, son inmateriales, es un atributo del inmueble. A mí me gusta más llamarle atributo del inmueble y no elemento esencial, porque el atributo, de acuerdo a la Real Academia de Española, es una de cualidad o propiedad del ser del inmueble. No podemos sacar un límite, decir acá tenemos el límite, es inmaterial, es hasta dónde llega el inmueble. Son bilaterales, deben ser determinados teniendo en cuenta el título propio, el de los colindantes. Esto siempre hay que recordarlo y me permito reiterar lo que ya anteriormente dijo Norberto, y deben ser publicitados en el terreno y en los registros. Y ahora voy a mostrar un par de imágenes y ya para ir finalizando un poco la charla. Esto es un muro y visto desde adentro del inmueble son bloques y lo primero que se nos viene a la cabeza es decir, este muro es un muro contiguo. Y pareciera que confundimos cerramiento con límite, porque si yo simplemente me limito a hacer un levantamiento topográfico de esta parcela, me voy a encontrar con una sorpresa que es la que muestro aquí. Esta es la foto de ese mismo muro. ¿Y qué pasa con el del vecino? Hay un doble muro. Hay que subirse a los muros a veces para poder tener seguridad del límite. Ese muro no está representando el límite, lo estará representando el otro, o pasará por algún lugar en particular. Es la misma foto, son dos muros. Como conclusión, no asumamos cuando vemos un muro de 30 centímetros que ese muro, mal llamado medianero, porque la medianería es un régimen de copropiedad sobre los muros, que en realidad termina siendo un muro encaballado o un muro mal ubicado o un muro que está totalmente dentro del terreno. Y vamos a hacer algunas apostillas que lo que venimos mencionando. Este es un título real. Fracción de terreno ubicada en Pedanía Dolores, no voy a leer el resto, pero sí me voy a concentrar en esta última parte, cuando da las medidas. Y vuelvo a repetir, esto es la extracción de un título real en la provincia de Córdoba y no dudo que en muchas jurisdicciones pueda haber estos títulos. Las medidas que da son 8 kilómetros de norte a sur por 3 o 4 kilómetros de este a oeste. Y yo me pregunto cuántos serán, 3 o 4 kilómetros. Si lo que yo quiero es ir a buscar agua porque tengo sed, ojalá que sean 3. Ahora, no me cabe la menor duda que el dueño de este inmueble va a querer que sean 4. Estas descripciones hay muchísimas en los registros de la propiedad. Y por eso la descripción literal del inmueble que consta en los asientos no conforma a la necesidad del principio de especialidad, a la necesidad del principio de determinación, que no solo es un principio del registro de la propiedad, no solo es un principio del registro catastral, sino que es un principio propio del mismo derecho de propiedad. Y vemos otro caso, de los que abundan mucho, lamentablemente, derechos y acciones equivalentes a la mitad indivisa de un octavo de los derechos de 2/30. Todo esto también existe en la realidad.
Y cuando yo empiezo a calcular, porque veo que el inmueble tiene 1060 hectáreas, en realidad esto representa 2.833.33 metros cuadrados, es decir, el 0.027% de la superficie del inmueble, 1060 hectáreas, sobre la cual, incluso, si no hay mensura, tampoco tengo seguridad. Por lo tanto, estos elementos nos permiten afirmar que sin la pata de la publicidad catastral, el sistema publicitario argentino adolece de un grave problema. No es la escritura ni la matrícula donde se debe describir el inmueble. El inmueble se describe en un documento cartográfico que se inscribe en catastro y el catastro da publicidad al estado parcelario. Y ese documento cartográfico llamado plano de mensura, a mí me gusta más documento cartográfico porque me permite imaginar en un futuro no muy lejano ya el plano en formato digital y no necesariamente que tenga que ser un PDF del plano, del plano que hoy tenemos, pero ese plano de mensura inscrito en el registro catastral es la partida de nacimiento de la parcela. Y me permito aquí hacer una referencia a una pregunta que se hizo anteriormente. Pido disculpas, Norberto, pero la memoria o informe técnico donde el profesional justifica cómo determinó los límites es una seguridad para el profesional, porque allí está expresando por qué dijo que los límites pasaban por allí. No lo tomemos como un elemento que nos gusta a los catastros para satisfacer nuestra necesidad de tener seguridad. Es lo que respalda el trabajo profesional que han hecho. No es el plano el único documento. No es el plano el único documento de la mensura. Recordemos, los límites se determinan por mensura, no por plano. El plano es un documento más de los que tiene la mensura. Y es para mí tan importante como el plano, lo es el informe técnico o la memoria. Y la publicidad catastral se materializa en definitiva en el certificado catastral, que es el documento oficial que acredita el estado parcelario. En el certificado catastral se concretan los principios de especialidad y publicidad en sede catastral. Bien, con esto termino, les agradezco la atención y espero haber satisfecho las expectativas que tenían sobre la charla. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, ingeniero agrimensor Gustavo García. Están llegando muchísimas felicitaciones por su exposición. Han llegado también varias preguntas. Si le parece, podemos leer alguna. ¿Sí? Había cuenta de que todavía quedan varias charlas y hay muchos expositores. Llegan felicitaciones de todas las provincias. Les voy buscando porque entre tantas felicitaciones por ahí se me van pasando las preguntas que llegan a través del chat. Les recordamos a todos los participantes que pueden hacerlas a este usuario, administrador de plataforma. Si me permite, si te parece, dejo de compartir pantalla, así libero. Como usted quiera, agrimensor. Tengo una pregunta aquí que dice, ¿considera usted que uno de los pilares fundamentales de la seguridad jurídica es la verificación de subsistencia del estado parcelario? Si así lo considera, ¿se aplica íntegramente en la provincia de Córdoba? Lo considero importante en dos aspectos. Primero, si bien la ley nacional la llamó verificación del estado parcelario, para mí concretamente es verificación del estado de ocupación. El estado parcelario no varía con el tiempo, por más que pongamos mal el muro, no varía. Es verificación del estado de ocupación, o como dijo Norberto, para quienes le llaman estado de hecho. Sí aporta, y aporta fundamentalmente en lo que dije al principio, de la descripción literal del título. Agarren las escrituras, agarren cualquier escritura y vean si con la descripción literal de ese título, sin que los lleven a la propiedad a la cual se refiere, están en condiciones de llegar. Posiblemente en algunos casos en parcelas urbanas lo logren hacer.
Ahora no me imagino poder llegar al inmueble con la sola descripción del título en materia rural. Aún no he visto títulos con coordenadas georreferenciadas si no estoy acompañado por alguien. Entonces sí le veo un importante aporte a la seguridad jurídica a la verificación. Y en cuanto a por qué no se aplica en Córdoba, hay decisiones que exceden las posibilidades y obviamente está en la ley y estamos viendo de implementarla y ahí no puedo dar fechas, sí se ha implementado en algunos casos, se ha implementado para actualizar la mensura de posesión, se ha implementado para la protocolización de planos viejos y es exigible la mensura para las transferencias rurales. Se va a implementar, es mi deseo en cuanto tengamos las condiciones dadas para poder aplicar la totalidad de la ley 10454. Perfecto, agrimensor. Llegan además muchas felicitaciones y saludos de sus colegas de los catastros de otras jurisdicciones. Y llega aquí una pregunta vinculada, la voy a leer, dice, la Ley Nacional 26.209 prescribe que los objetos territoriales legales deben ser determinados por mensura. En ese caso, y viendo que ha citado como ejemplo la superficie de la provincia de Córdoba, que sería un objeto territorial legal, ¿la misma consta en alguna mensura? Están determinados los límites de la provincia de Córdoba, incluso se han resuelto todos los conflictos. A ver, obviamente que estamos hablando de límites interprovinciales donde hay que acordarlos entre las jurisdicciones colindantes, pero están perfectamente determinados. Si queremos hablar de que si se hizo un solo trabajo, un único trabajo de mensura de toda la provincia, no, pues se fue haciendo por partes en función de los límites que se iban determinando. Con Santa Fe, con Santiago del Estero, con Catamarca, con La Rioja, con San Luis, con La Pampa. Hubo determinaciones en forma parcializada, con Buenos Aires, olvidaba. Hubo determinaciones en formas independientes porque había que acordar los límites con la jurisdicción que correspondía, pero están perfectamente determinados. La provincia de Córdoba no tiene conflictos de límites. Incluso hay hasta sentencias de la Corte Suprema avalando un problema que surgió con La Pampa, donde se determinó el límite por la tecnología que se utilizó en la fecha que se utilizó, se marcó un paralelo que, bueno, hubo un problema de casi un corrimiento de 500 o casi de 1000 metros, porque en el límite cuando se lo determinó en su momento, allá por principio del siglo pasado, la tecnología permitía errores, imagínense, errores que excedían lo que hoy podríamos presumir o pretender con GPS, y se trazó una calle en el límite entre Córdoba y La Pampa. Y hoy se le va a medir, esa calle no responde al límite en latitud de que hubiera correspondido. Pero hubo un informe del IGM y una sentencia de la Suprema Corte, de la Corte Suprema de Justicia que avaló esa determinación y que es válida la calle, a pesar de que está corrida de acuerdo al paralelo que se había determinado en su momento. Se hizo por mensura cada uno de esos límites. Obviamente no se hizo toda la provincia de en un solo acto, porque había que definirlo y concentrar los conflictos, como el último que se resolvió con Santiago del Estero, y había que resolverlos uno por uno. Eran distintas casuísticas. Muy claro, me parece. Aquí llegan más felicitaciones también, algunas puntualmente sobre los aportes en cuanto a la memoria, los informes técnicos y algunas cuestiones técnicas en torno a la mensura. Todo eso a través de Zoom y también a través de Facebook Live. Hay si le parece, una última pregunta, ingeniero. Un colega suyo que dice, felicitaciones, ingeniero. Una consulta, dice, habida cuenta de que en torno a lo que respondió primero, de que la BEP no está completamente implementada en Córdoba o en otras jurisdicciones, ¿cuáles son las condiciones, perdón porque se me va moviendo, cuáles son las condiciones necesarias para hacer una implementación integral en la provincia de Córdoba? Muchas gracias. Lo voy a responder con una sola palabra y que lo veo Marcelo Lupiano ahí y que sabrá qué estoy diciendo.
condiciones políticas. Clarísimo. Sí, Gustavo, bueno, primero felicitaciones, muy claro, muy completo tu presentación, y claro que sí que hace falta decisión política. Y no me voy a referir a Córdoba en particular, soy el presidente de la federación, hay 233 en este momento asistentes acá, y hay, no sé, creo que eran como 70 u 80 del otro lado en las redes, por lo tanto tenemos más de 300 profesionales, y la idea de que nosotros lográramos una buena repercusión de esta jornada o de esta semana de la agrimensura, y que lo vamos a hacer porque hemos trabajado mucho para difundirla y para lograr una gran asistencia, era precisamente poder darle fuerza a un reclamo que va a surgir no contra los catastros, sino precisamente en busca de esa decisión política que sabemos que supera a los catastros, pero que sí vamos a pedir desde la federación el acompañamiento del Consejo Federal del Catastro y de los catastros en ese reclamo, porque no suena bien que, habiendo una ley en vigencia desde hace 15 años, se siga diciendo en algunos casos, y es una decisión política. Sí, es una decisión política, pero también debe ser una decisión judicial o una decisión jurídica. O sea, alguien lo tiene que decidir, más allá de lo que piense políticamente el director de una agencia de recaudación o el ministro de Economía. Entonces, ojalá podamos desde esta jornada emitir a nivel nacional un reclamo para que la Ley Nacional de Catastro se implemente integralmente en todas las jurisdicciones, en todas, y por supuesto con las particularidades de cada jurisdicción, en algunos casos respecto de, sobre todo, los plazos de vigencia para exigirlo. Así que no lo tomes como algo particularmente contra Córdoba o contra el director de Catastro de Córdoba, porque si no, no podríamos compartir pantalla, y de hecho lo estamos compartiendo. Yo te agradezco y no solo agradezco, te reconozco que estás ahí, que podemos conversar esto, pero bueno, cada uno tiene que decir lo que piensa, por supuesto, y lo que siente. Así que espero que cuanto antes se haga realidad en todas las jurisdicciones la vigencia de la Ley Nacional de Catastro 26.209 en todos los artículos, en todo su articulado. Y bueno, Gustavo, muchísimas gracias. Seguimos en contacto. No sé si hay otra pregunta, Juan. En realidad han llegado muchas felicitaciones también, y algún colega de otra provincia que no es Córdoba me pregunta si después yo le puedo compartir su contacto por privado, porque quería hacerle algunas consultas puntuales sobre su disertación. Lo resolvemos después en privado con el agrimensor García, si le parece, pero bueno, queda planteada ahí la inquietud. Solamente como para terminar, veo en el chat cuál es su opinión sobre la exigencia de citación de linderos en el acto de levantamiento territoriales en general y en los casos de mensura para juicio de usucapión. A ver, yo tengo una visión muy particular de la citación de linderos. No la veo ni práctica ni que me aporte demasiado. El profesional, al hacer el estudio, puede perfectamente interiorizarse sobre los límites de las parcelas colindantes y validar. En los juicios de usucapión lo cita el juez. De hecho, por eso se ponen los linderos, es decir, va el juez. Ahora, en general, yo siempre digo, cuando se hablaba anteriormente que las mensuras sin citación de linderos era, no me recuerdo bien las palabras de O'Donnell, pero como que hacemos algo encubierto. Yo no creo que, y aclaro en lo personal, que una citación de linderos le agregue demasiado. Y es más, yo creo que si el agrimensor tiene alguna duda sobre algún mojón o sobre algún límite, porque tiene dudas y lo puede hacer a la consulta con el lindero, no sé hasta qué punto le va a poder responder. Pero tengo una posición que no creo que le agregue demasiado. Pero eso nada más. Bueno,
Le agradecemos a Agrimensor porque esa pregunta además había llegado a usted especialmente, no la habíamos visto nosotros, no teníamos registro de esa, así que le agradecemos. Están en el chat. Sí, lo que pasa es que es un chat que le han enviado por privado a usted. Ah, por privado. No lo podíamos ver nosotros, por eso. Disculpa. No, por favor, al contrario, agradecido.